Ya concluimos la sesión del trabajo del día. Y bueno, está con nosotros Guillermo Castillo y su trabajo se titula Migración transfronteriza y transformaciones sociales y territoriales en los lugares de origen. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve porque ya todo el mundo se está desvelando de hambre. Esto también son los avances de un proyecto de investigación que está en ciernes, mucho en el contexto de una discusión bastante acotada en torno a la migración indígena, pero justamente tratando de explorar como sitios poco visualizados, poco trabajados, y con el telón de fondo de justamente cuáles son esta serie de procesos sociales ligados a las dinámicas migratorias que en Globo se ven poco, y que finalmente se enmarcan dentro de una discusión mucho más amplia de lo que acontece en las sociedades rurales y campesinas, ¿no? Digamos, esta sería justamente como un telón de fondo clásico, que sería la idea del cambio rural, justamente visto a través del lente de la migración, ¿no? La siguiente, por favor. En este tenor hay una serie de transformaciones, digamos, que están bastante visualizadas pero poco analizadas y que son de diverso orden. En este caso preciso me interesan dos en específico, esto es general, y en el caso de esta presentación me interesaría indagar las transformaciones que en las comunidades de origen, a través de un estudio de caso que refleja las condiciones regionales de las margaritas en Chiapas, ver cuáles han sido los cambios en los usos del territorio, ¿no? Y cómo hay un proceso de cambio de una relación muy práctica en términos de la tierra como medio de vida y generación de recursos económicos, pero también socioculturales, ¿no? Que permiten una forma de relación con el mundo muy específica, ceremonias vinculadas al ciclo agrícola, formas de organización específicas, ¿no? De corte agrario, pero también indígena, se ven modificadas por el fenómeno migratorio y generan nuevas prácticas al interior de las comunidades. Ahora, la discusión, como repito, se centra en tres grandes ejes. Una es el largo abanico de los estudios de migración indígena. En este sentido nos remiten autores clásicos como Baño y después a los trabajos de Arispe de los 70s, en el trabajo que tuvo sobre las Marías y los procesos de reconfiguración étnica. En la década de los 90 hay otra vez otra eclosión de un montón de estudios, muchos de corte transnacional, ¿no? Sin duda aquí los estudios sobre los mixtecos y las comunidades transnacionales son como los puntos fuertes y también multicitados, pero que bueno, reflejan de alguna manera una serie de fenómenos que también se presentan en otros contextos geográficos y que habría que ir retomando, ¿no? Esto también se articula con dinámicas migratorias nacionales. Es interesante que en la bibliografía sí se ha establecido una relación entre diversos grupos migratorios, ¿no? Por ejemplo, comunidades campesinas del sur de México, Ciudad de México, después regreso a las comunidades y después procesos de migración nacional hacia el norte y después hacia Estados Unidos, ¿no? En este sentido sí son ampliamente sistemas migratorios bastante elaborados, que cronológicamente llevan décadas e involucran a generaciones enteras. No es el caso propiamente que yo estoy abordando, pero de alguna manera sirve para visualizar una serie de procesos. El otro gran eje tiene que ver con el universo de los estudios sobre Chiapas y los grupos tojolabales, ¿no? Aquí cito algunos de los autores que he trabajado. Esto es importante también porque es una zona donde los procesos de organización social y de uso de los recursos naturales, específicamente la tierra, sí tienen que ver con las formas de organización y de adscripción étnica, ¿no? Este sí es un elemento contextual que le da un matiz completamente distinto. Ahora, este proyecto tiene una serie de antecedentes previos. Una es una tesis que se realizó de maestría en el 2006, y finalmente los trabajos migratorios de corte étnico que se realizaron en el noroeste de Sonora y que de alguna manera fueron como el marco para ir explorando algunas de las ideas que aquí se presentan. La siguiente. Este proyecto parte también de una cuestión fundamental, y es lo que les comentaba, es retomar y repensar la idea de las comunidades campesinas en los contextos de movilidad geográfica, ¿no? En el mundo global y sobre todo a raíz de la política neoliberal. En este sentido se parte de retomar una tipificación de las sociedades campesinas que, como vamos a ver aquí, todavía se presenta, ¿no? Por un lado es el uso y tenencia de facto de la tierra. Son sociedades que todavía tienen fuertes actividades de autoconsumo, principalmente agrícolas, ¿no? Y la otra tiene que ver, y esto es fundamental para entender el fenómeno migratorio y la forma en que el fenómeno migratorio va a impactar en las comunidades de
de origen, un abanico de relaciones de poder desiguales con diversos actores, fundamentalmente el Estado, pero también otros grupos de poder socioeconómico como los coyotes o las personas que tienen comercios de variables dimensiones en la cabecera municipal y que de alguna manera reproducen dinámicas de explotación. Dentro del contexto neoliberal, que sería el que añadiría esta relación de desigualdad, que fue la que tipificó la relación del Estado Nacional Postrevolucionario hasta más o menos los 80s, hay una serie de crisis económicas, de fenómenos derivados de las crisis económicas que vienen a potenciar el fenómeno migratorio y que además van a generar procesos de cambio y continuidad en las comunidades, ¿no? Son tres en general. Una es la crisis de los precios del café. Esto es algo que han estudiado los estudiosos de la economía agrícola chiapaneca, ¿no? Ellos han demostrado que el impacto en los precios internacionales del café fue uno de los detonantes fundamentales para el proceso migratorio en Chiapas en general, pero en el caso de las margaritas lo es sin duda, ¿no? Y en este sentido también se añade un problema estructural que tiene que ver con el papel de la falta de mediación del Estado para generar procesos de defensa de los derechos políticos y sociales de los campesinos frente a los coyotes, los intermediarios, los compradores de café, etc., ¿no? Que alude justamente a la difuminación del papel del Estado, y esto es algo que también veremos posteriormente, sobre todo en la medida en que el Estado es de alguna manera uno de los grandes estimuladores del proceso migratorio. La otra tiene que ver también con una cuestión de regulación de orden estatal e internacional y tiene que ver con los procesos de encarecimiento. O sea, en las comunidades campesinas es un hecho que hay un proceso acelerado de depauperización y de precarización de las condiciones materiales de vida. En este sentido, aquí sí hay una relación entre pobreza y migración más o menos bastante clara. Y la otra tiene que ver con un proceso derivado del avance del capitalismo industrial y vinculado al cambio climático, y nos remite justamente a la alteración del ciclo climatológico que lleva a que las cosechas sean bastante inestables, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Digamos, como les mencionaba, en esta parte me voy a ubicar sobre todo justamente en el uso y los derechos de la tierra. Hay una serie de también vetas que habría que explorar y que son parte de este proyecto mucho más amplio, y que en este caso me limito a esto y al uso que se hace en los grupos domésticos, sobre todo en las familias nucleares, ¿no? Entendía esto como los esposos y los hijos, del proceso migratorio y la relación de las remesas con la tierra, ¿no? Esto es algo al cual entraré con más detalle más adelante. Pero lo que se observa también, esta es la pertinencia de estudiar este estudio de caso, es que en la región, digamos, y también en el sentido de reconstruir los procesos de redes que articulan los procesos migratorios, sí observamos que fue un fenómeno que inició como un evento aislado y contextualmente muy circunscrito a un fenómeno de desplazamiento geográfico de corte violento, y después, justamente en relación a este entorno geoeconómico que estoy dibujando, se generalizó como un proceso regional, ¿no? Y parte también de la idea de que sería bastante pertinente llevar a cabo estudios comparativos para ver justamente cuáles son, digamos, lo que aporta este contexto específico, sobre todo en el entendido de que es una zona claramente politizada. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las preguntas, me las voy a brincar por cuestiones de tiempo, pero bueno, aquí hay una serie de conjeturas iniciales que son el telón de fondo de la investigación. La migración genera una serie de efectos y repercusiones en distintos niveles, que esto también es algo que hemos venido trabajando desde hace 4 años o 3 años con el proyecto. Los cambios se manifiestan dentro de una variedad de ámbitos distintos, ¿no? Estos son algunos de los que anuncio. Repito, aquí solo es, digamos, uno de los aspectos. Y la migración va a generar, este es uno de los aportes específicos del proyecto, una serie de procesos distintos de ser parte de un grupo indígena, ¿no? Y aquí obviamente se desglosan una serie de indicadores etnográficos bastante claros, ¿no? El uso y derecho de la tierra, las faenas comunitarias, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Estas son algunas de las condiciones, digamos, el proyecto también parte de ubicar el contexto migratorio estatal y luego local. La siguiente también. Hay una cosa que sí es pertinente decir del municipio. En general, este proyecto también debate con una serie de ideas
que han generado sobre todo Jorge Durán y Douglas Massey en torno a que no hay una relación más o menos clara establecida entre pobreza extrema y migración internacional hacia Estados Unidos o transfronteriza. Este es un caso atípico. Aquí justamente se presenta esa situación donde el municipio donde se ubican las comunidades es un municipio de alta marginación. El 90% de la población del municipio vive en pobreza y el 60% en pobreza extrema. De la población total del municipio, más o menos el 80% es de corte rural. Entonces estamos justamente en un foco que rebate este tipo de teorías, ¿no? Se caracterizan justamente por economías agrícolas de autoconsumo. Digamos que, esto lo explico rápidamente, son economías autocontenidas con alguna porción para venta de los excedentes de la cosecha o para la venta de café para capitalizarse y adquirir todo lo que nos producen las comunidades. La siguiente, esto también tiene que ver con la manera en que se va a usar sobre todo las remesas y el dinero de la migración y la forma en que se reproduce la comunidad. Este es más o menos también un mapa donde se ubican las margaritas. La zona en la que se trabaja es justamente la que va más o menos del centro del municipio hacia abajo, hacia la frontera con Guatemala. La siguiente. Estas son, digamos, es una descripción del contexto etnográfico, características económicas, sociales, políticas, etc. La siguiente. La siguiente también. En general la mayoría son ejidos, aunque hay también pequeñas propiedades y medianos propietarios, pero los gruesos son. Esto es de alguna manera un perfil de los migrantes, tampoco me voy a detener aquí mucho, pero sí conviene decir que en este sentido hay un perfil más o menos claro hasta buena parte de mediados de la década del 2000. Son sobre todo hombres, jóvenes entre 18 y 40 años, pero también se empezaron a observar migración de mujeres, sobre todo por varias razones: ramificación familiar, capitalización cuando el esposo las dejaba, y para cuestiones de salud, pero son casos que no se han analizado todavía porque son bastante escasos, ¿no? La siguiente. Estas son algunas de las personas con las que se ha trabajado de las comunidades. Como ven, tal cual son economías agrícolas, no economías agrícolas en el sentido duro del término. La siguiente es, por ejemplo, él es un hombre que migró, está casado y regresó. Moncho también está casado y regresó, pero en el caso de los solteros o de los recién casados se observa que los patrones migratorios se modifican. La siguiente. Manuel, que todavía está en Estados Unidos y que tiene 2 hijos. La siguiente. El hermano de Manuel. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Esta es de alguna manera una reconstrucción de la primera parte del proceso, tampoco me voy a detener. Lo que se hizo en la primera parte del proceso del proyecto de investigación es justamente una etapa meramente descriptiva. Las condiciones que propiciaron aludan justamente a los derechos sociales, una cronología de cómo se dio el fenómeno migratorio, cómo se fue formando la red, el perfil de los migrantes. La siguiente. Después, cómo se da la estructuración del proceso migratorio, el proceso de la migración como proceso social y colectivo. Aquí tampoco me detengo, las rutas que se siguieron, las redes sobre las cuales se basa esto también es importante, porque estas redes de índole familiar y comunitario son previas a la migración, permiten el proceso migratorio y van a ser también uno de las estructuras que permitan, de las estructuras relacionales que permitan ver cómo se van a dar los impactos migratorios, ¿no? La siguiente son también los coyotes, cómo se arman las redes de coyotes, los costos, etcétera, ¿no? La duración de los migrantes, etcétera. La siguiente. Este es un cuadro que trataba justamente digamos, en el contexto de los estudios migratorios hay generalmente una delineación del gran contexto, ¿no? Los lugares de origen, el proceso migratorio y lo que acontece en las localidades de destino y la relación entre esto. También me lo brinco por cuestiones de tiempo. Algo de metodología. La siguiente, por favor. Esto es algo de la metodología que se ha trabajado. Aquí sí nos interesaba justamente trabajar cuestiones que tienen que ver con los sentidos que genera la migración, ¿no? a nivel de los procesos de generación de sentido de comunidad. Y aquí hay un par de reflexiones en torno al uso de los relatos de vida, del uso de la historia oral y la generación de las reconstrucciones genealógicas de las experiencias migratorias. En fin, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero uno de los ejes del proyecto es justamente tener 3 ejes. Una aproximación etnográfica, trabajo de archivo que nos delinea la relación Estado, comunidades campesinas
y derechos sociales para establecer las causas del proceso migratorio, y la historia oral, que de alguna manera es la reconstrucción de las versiones de los procesos migratorios por parte de los migrantes, ¿no? Considerando que estas versiones pueden ser, a semejanza de lo que se dijo previamente, diferenciadas. No es lo mismo la versión de la mujer joven y o casada que la versión de un hombre soltero que, digamos, es parte todavía de una familia nuclear, ¿no? La siguiente, son un par de experiencias donde sucede esto.